una muestra que me sirve para estimar el parámetro de una población. En este caso, cuando ya trabajamos con dos muestras, podemos inferir qué pasa con dos poblaciones. Por eso tenemos las muestras, por ejemplo, X, que toman de una población, y las Y, que se toma de otra población. Entonces, la estimación de la diferencia entre las medias, dice, de dos poblaciones, cuando hay muestras independientes, es uno de los casos. De nuevo, si yo voy acá a ver dónde tengo lo que sería la tabla esta. Acá nosotros tenemos la tabla, resumen, con todos los intervalos de confianza, ¿sí? Ya hemos visto las de una muestra, ahora vamos a ver de dos muestras, ¿sí? Al ser de dos muestras, nosotros la estimación puntual está acá. Fíjense, ¿qué vamos a estimar? Vamos a estimar el valor de estos parámetros. Nosotros vamos a estimar esa diferencia para saber cuál es mayor, cuál es menor, igual. ¿Y qué vamos a usar para estimar de los datos de la muestra? X raya menos Y raya, ¿sí? Para estimar mu1 menos mu2. Y ahí tenemos el intervalo de confianza, ¿ves? Pero acá, en el centro del intervalo de confianza, lo que nosotros estamos estimando es los parámetros de la población. ¿Con qué? Con los datos de la muestra. Bien, hasta ahí vamos bien, supongo. Ahora, acá tienen, por ejemplo, diferencia de media, dice con varianzas desconocidas, con varianzas conocidas. Lo mismo, digamos, que para una muestra, pero acá con dos muestras. A ver, ¿qué pasa si las varianzas son desconocidas pero iguales? ¿Qué pasa si las varianzas son desconocidas pero distintas? Son distintas fórmulas que se aplican acá. Esta fórmula que ustedes ven acá, sí se la ve larga, pero no son difíciles, pero sí tengan en cuenta de no cometer error cuando hagan cálculos con la calculadora. Bien, acá tenemos para muestras desconocidas, para muestras grandes, y siempre, sí, fíjense, cuando hay muestras pequeñas trabajamos con T, cuando hay muestras grandes o desconocidas, trabajamos con Z. Con respecto acá a lo que sería diferencia entre dos poblaciones, dice de muestras apareadas. Esto ya vamos a explicar bien de qué se trata, las muestras apareadas. Inclusive tengo un ejercicio, creo ahí, para mostrar con el software también de muestras apareadas. Este, donde D media es la diferencia que existe entre, por ejemplo, X raya menos Y raya. Pero la expresamos de esa manera. Después vamos a ver el cociente de varianza y diferencia de proporciones. Esto que nosotros tenemos acá, de dos muestras, es generalmente para inferir si mu1 es mayor que mu2, si mu1 es menor que mu2 o es igual a mu2. Cuando hablamos acá del cociente de varianza, también es para ver si son iguales o son distintas las varianzas. Y acá también si son iguales, distintas, mayor o menor, las proporciones. ¿Bien? Ese es el objetivo principal de esto. Entonces, nosotros tenemos acá, volviendo a la presentación, X me sirve, dice, para estimar la media mu, ¿sí? Y tiene una media mu1 y varianza 1. Y tiene una media mu2 y varianza sigma 2 al cuadrado. Ahora bien, nosotros para obtener la estimación puntual de mu1 menos mu2, ya sabemos que usamos X raya menos Y raya. Pero esa estimación puntual no nos sirve a nosotros porque nunca vamos a encontrar algo exacto. Sí vamos a encontrar un intervalo de confianza que incluya o que nos muestre que tiene cierto este, coeficiente o probabilidad de cometer un error. O bien podemos decir una certeza del 90%, 95%.
Dentro de las consideraciones, dice la distribución muestral esta, que nosotros estamos viendo, vamos a ver que X tiene una distribución aproximadamente normal con media muy varianza cuando se incrementa el valor de N1 o N2. Esto obviamente está justificado por el teorema del límite central que nos dice que una muestra de 30 o más elementos se considera como una muestra grande. Eso ya hemos hecho una aclaración cuando vimos nosotros distribuciones muestrales, donde no es tan exacto eso, sino que nosotros podemos calcular el tamaño de la muestra que sea representativo de la población con la fórmula que vimos en esa unidad. Bien. Eh, si nosotros analizamos, nuestra nueva variable ya no es x raya por separado o y raya por separado, sino que nuestra nueva variable es la diferencia de x raya menos y raya. Y acá está la demostración de dónde sale que x raya menos y raya podemos estimar mu1 menos mu2. Y también sale que de dónde sale la varianza de x raya menos y raya. Fíjese que se convierte por separado en la varianza de x raya más la varianza de y raya. Acá no es un error, sino que es así, es la suma de las varianzas, ¿sí? Por más que la variable acá sea la diferencia, nosotros acá se convierte en la suma de las varianzas, ¿sí? Porque se deben sumar las dos varianzas en el caso, para el cálculo que nosotros tengamos que realizar, ¿bien? De nuevo, acá nosotros tenemos z normalizado o estandarizado, x raya menos y raya, le restamos la diferencia de medias de la población sobre la raíz cuadrada de las varianzas de esa población, ¿sí? O de esas dos poblaciones en este caso. Entonces, dice acá, si N1 y N2 son mayores que 30, la aproximación es muy buena, dice, ¿sí? Si ambas, dice, poblaciones son normales, a ver, vamos a correrlo acá. Entonces, X raya menos Y raya tiene una distribución normal también, ¿sí? Veamos ahora las propiedades de este estimador, ¿sí? Hemos dicho que las propiedades de un buen estimador siempre son la varianza mínima y que sea insesgado. Ya lo vimos en la primera parte, donde qué era el sesgo, qué era la variabilidad de la varianza. Bueno, acá se aplica exactamente lo mismo, ¿bien? Fíjense que de esa formulita de la diapositiva anterior teníamos que Z era igual a esta estandarización y esto se hace para despejar mu1 menos mu2. Si yo despejo mu1 menos mu2 en esa expresión, me va a dar el resultado del intervalo de confianza que estamos buscando nosotros para mu1 menos mu2. Esta es, digamos, la forma como sale, que usted ya tiene el resumen en la tablita, ¿sí? En la tablita ya está el resumen, así que no hay ningún problema, la utilizan directamente. Ese es de dónde sale. Bien. Dentro de lo que es la definición, eh, dentro de lo que es la definición del intervalo de confianza para diferencia en media y varianza conocida, vamos a aclarar nuevamente que cuando habla de varianzas conocidas se refiere a que el enunciado nos está dando la varianza de la población. Si nosotros nos dan la varianza de la muestra o nos dan una serie de datos donde nosotros tenemos que calcular la varianza de esa muestra, estamos hablando de varianza desconocida porque de la población no estamos conociendo la muestra. Entonces, no se confundan ahí si le dan como dato la varianza de la muestra y no de la población, quiere decir que las varianzas son desconocidas. ¿Bien? De nuevo acá tenemos la forma, el área, el intervalo de confianza en el centro de la parte gráfica y el error repartido en dos partes, ¿sí? Porque es un test o un intervalo
bilateral que con el único que estamos trabajando nosotros. Bien. De nuevo acá nos recuerda que el intervalo de confianza es de 1 - alfa. Es exacto cuando las poblaciones son normales, dice, pero las poblaciones que no lo son, el nivel de confianza es aproximadamente válido, ¿sí? Para muestras de tamaño razonable. Bueno, entonces dice, pueden pasar dos cosas acá. Si no se conocen las varianzas, ¿sí? Y son una muestra pequeña, podemos utilizar la variable t. Ahora, si no se conocen las varianzas, pero tenemos muestras grandes, mayor o igual a 30, generalmente vamos a utilizar z, ¿sí? Vamos a utilizar los valores de z en lugar de t. Bueno, este es un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio de igual por los ejercicio en donde nos está pidiendo calcular para comparar, a ver, vamos a ver bien el enunciado. Se lleva un experimento donde se compran dos tipos de motores, dice, ¿no? A y B, dice. Se midió el rendimiento de combustible en millas por galón. Se realizaron 50 experimentos con el motor tipo A. Y me da los datos, ¿sí? El procedimiento promedio de gasolina, dice, el rendimiento promedio de gasolina de cada uno. Y nosotros, ¿qué nos pide? Calculen el intervalo de confianza del 96% para mu de B menos mu de A. Esa es otra cosa, ¿sí? Yo en el problema que ustedes planteen cuando le dan un ejercicio para resolver, yo puedo hacer mu 2 menos mu 1, mu B menos mu A, o al revés, mu 1 menos mu 2. No importa el orden en que yo plantee esa diferencia de las poblaciones, mientras que yo después pueda sacar una conclusión respecto a eso. ¿Cuál es la conclusión? Que mu A mayor que mu B, o son iguales, o son distintas, o son mu B mayor que mu A. Son las conclusiones que se pueden sacar al respecto. ¿Sí? Entonces, acá ya me están dando los valores de X raya B, X raya A. Entonces yo voy a obtener los valores. La diferencia entre esos dos es de 6. ¿Por qué pueden pensar que se usa un mu B menos mu A? ¿Por qué? Porque XB es mayor que XA. Entonces, para trabajar con números positivos, en realidad acá, si yo hubiera elegido al revés, eh, raya de B menos X raya de E, hubiera trabajado con 6 negativos acá en lugar de 6 positivos. Generalmente por eso lo acomodamos nosotros para trabajar con valores positivos y no negativos. Bueno, se hace el cálculo, ¿sí? Se resuelve y se llega al intervalo que dice que da el rendimiento entre 3,43 y 8,47. ¿Qué quiere decir eso? Al ser positivo los dos intervalos, o sea, el límite inferior y superior del intervalo, eso quiere decir que, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo es mu B con respecto a mu A? A mu de B, ¿cómo es con respecto a mu de A? Mayor, Mayor, ¿sí? Porque si sí, no, si hubiera sería sido negativo. igual, claro, el cero debería estar en el intervalo. Y si serían los dos negativos, quiere decir que mu A es mayor que mu B. ¿Sí? Ese es el análisis que tiene que hacer cuando. Bueno, eso está resumido acá, en la interpretación del intervalo de confianza. Esto funciona tanto para las proporciones también. ¿Sí? Las proporciones, fíjense que es P1 menos P2, también puede haber positivo, negativo y todo eso. En este caso, fíjese cómo se interpreta esto. Si los dos intervalos son positivos, que es lo que se hizo ya en el ejercicio anterior, quiere decir que mu1 es mayor que mu2.
Si el intervalo está entre el número negativo y positivo, son aproximadamente iguales, mu1 y mu2. Y la tercera situación, si está entre los dos intervalos, los dos límites del intervalo son negativos, eso quiere decir que mu2 es mayor que mu1, ¿sí? Entonces, esas son las conclusiones que nosotros podemos pasar. Bien, quiero ver, ya vuelvo acá, quiero ver una cosita. Con respecto, ya que estamos, le voy a hacer una pregunta acá. Este intervalo de confianza, mejor dicho, cociente de varianza, y tenemos el intervalo de confianza para ese cociente de varianza, ¿qué me quiere decir o cómo puedo interpretar yo para saber si son iguales la varianza uno y la varianza 2? Acá ya no es una suma, no es una diferencia, sino que es un cociente. ¿Qué tiene que pasar para que sean iguales ese cociente? O mejor dicho, que sean iguales la varianza uno y la varianza 2. Y que sea igual a uno, digamos, esa razón, digamos. Esa razón exactamente, ¿sí? Entonces, si me da el intervalo, contiene al valor uno, eso yo, sin temor a equivocarme, puedo decir, las varianzas son iguales, ¿sí? Si ya es distinto de uno, o sea, no lo incluye al uno, el intervalo, porque puede ser, qué sé yo, el intervalo que me dé de -2 hasta 0,5 no lo incluye al uno, entonces no son iguales. O podría haber sido el intervalo que me dé de 1,5 o 2 hasta 4, el intervalo de 2 a 4. Tampoco lo estaría incluyendo al uno, entonces son distintas las varianzas, ¿sí? Ese es el análisis que tengo que hacer con respecto al cociente de varianza, que es distinto acá cuando tenemos diferencias de medias o de proporciones. Estas consideraciones, nosotros trabajamos por el intervalo de confianza de proporciones, trabajamos con tres decimales generalmente. ¿Por qué? Porque las proporciones nosotros lo pasamos a porcentaje. Entonces, si me da 0, por ejemplo, 0,10, 0,103, multiplicamos por 100 y nos da 10,3%, ¿sí? Para eso simplemente. La varianza generalmente se trabajan con cuatro decimales y la desviación estándar con tres. Bueno, esta nomenclatura este, es la que trabaja la profesora Corro. Yo particularmente para las tres primeras les digo que trabajen con cuatro decimales, listo, para evitar tantas confusiones. Y después dice, para el intervalo de confianza de la media, eh, trabajar con uno o dos decimales más que los datos. O sea que si los datos me dicen la media es de 10,3, ¿sí? Entonces, en el intervalo de la media, ustedes saquen con dos decimales, porque 10,3 tiene un decimal, y el resultado ustedes tendrían que hacer con uno o dos decimales más. Por ejemplo, que sea con dos decimales. Entonces, si ustedes sacan un intervalo y trabajar por lo menos con dos decimales, digo para no trabajar con los 10 decimales que nos da la calculadora, o 8 o 5, lo que sea, para que sea más legible nomás los resultados, ¿sí? Al momento de controlar para ustedes, trabajen con los decimales que quieran, pero para poner los resultados, entonces, estas son las consideraciones que nosotros vamos a tener en cuenta. Para las primeras tres, como les decía, con cuatro decimales redondeamos y chao. Entonces, estos son los distintos tipos de casos
en donde nosotros vamos a elegir. Una vez que ya sabemos el caso, decimos, son las varianzas conocidas, es distribución normal. Bueno, ya sabemos cuál caso aplicar y aplicamos y resolvemos, ¿sí? Lo más complicado de esto, si usted teniendo, digamos, la tablita esta resumen para trabajar, lo más complicado es directamente hacer el tema ese de elegir cuál es el que vamos a aplicar, ¿sí? Porque fíjense que uno trabaja con Z, el otro trabaja con T, el otro con T también, pero fíjense que uno trabaja con la desviación estándar conjunta y el otro trabaja con los grados de libertad con una fórmula distinta, cuando son las varianzas desconocidas pero iguales o distintas, ¿sí? Y después tenemos el caso de la diferencia entre medias de distribuciones no normales, en donde generalmente son para muestras grandes, directamente trabajamos con Z. ¿Bien? A ver. Estos parciales recién está fácilmente en 10 días para mostrarlo, así que no se preocupen. Los parciales de la práctica sí van a estar en 2 semanas desde que rindieron el parcial, ¿sí? O sea que eh, bueno, ahí son 4 docentes que pueden dividirse en corregir, pero la parte teórica estoy un poquito más complicado porque yo corrijo solo la parte práctica, entonces por eso se complica un poquito más, ¿no? Vamos a ver otro caso en donde dice las varianzas son desconocidas, ¿sí? Eso, como le vuelvo a repetir, lo acabamos de ver en el resumen. Pero tenemos dos casos cuando las varianzas son desconocidas. Una cuando son desconocidas pero iguales. Y el otro caso que vamos a ver acá, que es la varianza desconocida pero distinta, ¿sí? Entonces, cuando las varianzas son desconocidas, el enunciado me puede dar las varianzas son iguales o distintas, ¿sí? Pero si no me da que las varianzas son iguales o distintas, ¿qué podrían hacer ustedes? ¿Qué se le ocurre que podrían hacer ustedes? ¿Cuál método aplicamos? ¿Cualquiera de los dos? ¿Aplicamos los dos? ¿Cómo haríamos? Ya sabemos que son desconocidas las varianzas, pero no sabemos si son iguales o distintas. Entonces tenemos que saber cuál de los casos aplicar. ¿Qué se le ocurre a ustedes hacer, utilizando obviamente los intervalos de confianza, la tablita esa, para ver cuál caso aplicar si es que el enunciado no me da ese dato? O ustedes van a hacer la sencilla, decir, no, no me da ese dato, no lo puedo resolver, ¿no? ¿Qué herramientas tienen en esta tabla? ¿Qué herramientas tienen para poder detectar eso? Ya lo mencionamos el caso ese, ¿sí? ¿Qué herramientas tenemos? Cociente de varianza. A nadie se le puede haber ocurrido que si yo aplico el caso este de cociente de varianza y si el intervalo que yo obtengo está entre el uno, digamos, está en el intervalo, yo ya digo las varianzas son iguales. Si no está el uno en el intervalo, las varianzas son distintas. Entonces ahí ah, yo ya tengo cuál es el caso que voy a aplicar. ¿Sí? ¿Entienden esa parte o no? Bueno, eso es en caso de que no me dé el enunciado, ¿sí? Bueno, veamos acá, la estandarización surge de ahí, es similar al otro caso con varianzas iguales.
con varianza conocida, pero fíjense que acá dice, se conviene, dice, se obtiene una normal estándar de esta forma, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, puesto que S1 y S2 son estimadores de sigma, varianza común, entonces puede obtenerse un estimador combinado de sigma cuadrado mejor que S1 y S2 al cuadrado por separado. Ese estimador combinado se llama SP al cuadrado y se obtiene con esta formulita, ¿sí? Esta formulita que tenemos acá. Entonces, ¿sí? Para desarrollar después el intervalo de confianza, fíjense que en lugar de usar la varianza, usamos el SP, que no es más que la desviación estándar combinada. Acá está la varianza combinada, pero en la formulita acá usamos la desviación estándar combinada, que sería la raíz cuadrada de SP al cuadrado, ¿sí? Entonces dice, tiene T con N1 más N2 menos 2 grados de libertad, y después de ahí se va a despejar mu1 y mu2 y va a salirme este intervalo de confianza, que es el que ustedes ya tienen en la tablita. ¿Bien? ¿Cuál va a ser lo más complicado o más largo? Calcular ese SP cuadrado y después la raíz cuadrada y lo usamos en esta fórmula. No es tampoco eh, la gran complicación, ¿sí? Ahí fíjense que tiene la formulita del SP directamente, es calcular la raíz cuadrada de eso. El SP cuadrado era la misma presión, pero sin la raíz cuadrada. Nota, dice el procedimiento para determinar el intervalo de confianza para mu1 menos mu2 con sigma, las varianzas conocidas, requiere la suposición de variables de poblaciones normales, ¿sí? Dice, si las varianzas poblacionales son considerablemente diferentes, aún obtienen resultados razonables cuando las poblaciones son normales, siempre que N1 sea igual a N2. Bueno, es el primer caso, varianza desconocida pero iguales. En el segundo caso, cuando son las varianzas desconocidas pero distintas, nosotros tenemos que calcular el valor de nu, que es grado de libertad. O sea, acá se obtiene un grado de libertad combinando las desviaciones estándar de las muestras que nosotros tenemos, ¿sí? Y de usted dirá, ¿dónde se usa ese grado de libertad? Ese grado de libertad se utiliza acá. Semejante fórmula dan para calcular los grados de libertad en el T que vamos a utilizar, ¿sí? Pero bueno, es simplemente para eso, los grados de libertad. Fíjese que para otros casos es N1 más N2, o sea, N1 más N2 sobre menos 2. Acá tenemos toda esa formulita. Es la única diferencia que es lo que me va a permitir calcular esta fórmula. Recuerden, como otros momentos ya le dije, esto que está acá, que se resta y después acá se suma, es el error que estamos cometiendo con respecto a la estimación puntual, porque acá es X raya menos Y raya es la estimación puntual de mu1 menos mu2. ¿Bien? Bueno, eh, bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de lo que sería este, esta metodología que usamos para varianza desconocida, pero es diferente, ¿sí? Este ejemplo, bueno, ustedes después lo leen más en detalle, pero este ejemplo nos muestra cómo resolver y aplicamos todo el procedimiento. Está resuelto de forma completa. El valor que nos da entre 0,60 y 4,10, que vamos a deducir ahí que mu1 es mayor que mu2, ¿sí? Ni siquiera estoy analizando de qué habla el problema, pero acá le hace la conclusión final, los resultados. Fíjense que acá
el valor de nu es 16,3, entonces se aproxima al entero más próximo, se pone 16 grados de libertad, porque los grados de libertad son enteros, ¿sí? Bueno, eh, acá vamos a continuar enseguida, pero quería que veamos un poquito este. Tengo tengo muchas ventanas abiertas, dice. Bien, entonces, deja- bueno, vamos acá. Vamos a ver un momentito esto y de ahí largamos. Estimación de cociente de varianza, ¿sí? Este es cortito, así que vamos a ver. Hola a todos. En este video vamos a explicar cómo se construye un intervalo de confianza para el cociente de varianzas y adicionalmente vamos a interpretar los resultados de este intervalo. La situación es la siguiente. Tenemos aquí una variable cuantitativa y tenemos dos poblaciones, la población número 1 de color amarillo y la población número 2 de color naranja. Cada población tiene su propia varianza y ambas poblaciones deben ser normales. Con la construcción de este intervalo de confianza para el cociente de varianzas, vamos a poder decidir al final si las varianzas de las dos poblaciones son muy parecidas o son muy diferentes entre sí. Para realizar esto, de la población número 1 vamos a tomar una muestra aleatoria de tamaño N1 y de la segunda población vamos a tomar otra muestra aleatoria tamaño N2 e independientes entre sí. Usando esa información, vamos a construir el intervalo de confianza. Esta es la expresión para calcular el intervalo de confianza. Aquí tenemos el límite inferior, aquí tenemos el límite superior. Ambos límites dependen de las varianzas muestrales de la primera muestra y de la segunda muestra, y adicionalmente dependen de un valor aleatorio que se busca en la tabla F de Fisher con estos grados de libertad. N1 menos 1, N1 menos 2. Mientras que en el límite inferior también se debe calcular una cantidad aleatoria, pero debemos tener cuidado de que aquí los grados de libertad van al contrario, N1 menos 1, N2 menos 1. Mucho cuidado con eso. Para mostrar cómo se utiliza o cómo se construye este intervalo de confianza, vamos a tomar este ejemplo. Dice, se quiere determinar si dos tipos de motores tienen la misma variabilidad en el rendimiento. Para esto se tomaron un conjunto de autos de cada tipo y se midió el rendimiento del combustible en un recorrido estándar. Los resultados se presentan a continuación. Los dos tipos de autos eran autos a gasolina y autos a gas. Aquí están los rendimientos en millas por galón eh, para los autos de gasolina y aquí están los rendimientos en millas por una cantidad equivalente de combustible, pero en autos a gas. El objetivo es construir un intervalo de confianza del 90% para el cociente de las varianzas, asumiendo, vamos a asumir en esta presentación, que las dos muestras provienen de poblaciones normales para que se pueda construir el intervalo de confianza. ¿Cuáles son los datos del problema? Son los siguientes. Para, para la primera muestra, es decir, para los autos a gasolina, se tenían 11 autos, aquí están los 11 autos, y una varianza de 24,45 unidades cuadradas. ¿De dónde sale este 24,45? De tomar todos estos valores, todos esos valores y calcular la varianza muestral. Para el segundo conjunto o para la segunda muestra que tenemos 13 autos que son estos que aparecen acá y para ellos también
calculando la varianza muestral, encontramos que esa varianza es 20.36, que se obtiene aplicando la fórmula de varianza muestral a este conjunto de datos. Adicionalmente, como el nivel de confianza es del 90%, eso implica que el alfa es de 0.1. Con esa información, entonces vamos a buscar en una tabla f de Fisher estas dos cantidades, f de alfa medios, que sería f de 0.05, con 10 grados de libertad y con 12 grados de libertad. Entonces buscamos en una tabla de f de Fisher con esos grados de libertad un valor que a la derecha tenga un área del 5%. Al buscarla vamos a encontrar que ese valor es de 2.75. De la misma forma vamos a calcular este otro valor con 12 de grados de libertad en el numerador y 10 grados de libertad en el denominador, un valor tal que a la derecha tenga un área del 5%. Eso nos da 2.91. Usando todos estos elementos, los reemplazamos en esta fórmula que tenemos acá y lo que obtenemos es esto. Al hacer los cálculos, el resultado es que el intervalo de confianza para el cociente de varianzas tiene como límite inferior 0.44 y límite superior 3.49. Eso quiere decir que este cociente de varianza se va a encontrar entre estos dos valores con una confianza del 90%. Bueno, ¿y cómo se interpreta este intervalo de confianza? Entonces, para eso vamos a dibujar aquí una recta, vamos a dibujar el intervalo de confianza. Este es el límite inferior, este es el límite superior, y ahora vamos a ubicar el número 1. Si el número 1, como es un cociente, si el número 1 queda dentro del intervalo, vamos a concluir que estas varianzas no son tan diferentes. Es decir, podemos asumir que son muy similares. Pero si el 1 hubiese quedado por fuera del intervalo, a la izquierda del inferior o a la derecha del superior, concluiríamos que las varianzas son muy diferentes y una de ellas sería más grande que la otra. Pero en este caso, como el 1 quedó dentro del intervalo, concluimos que estas dos varianzas son muy similares. Bueno, espero que lo haya comprendido. Bueno, fíjense que el concepto dice muy similares o aproximadamente podemos decir, y no dice totalmente igual porque estamos trabajando con un coeficiente de confianza, un porcentaje de confianza, por ejemplo, del 95%. Hay un 5% del error que puede, que puede estar cometiendo un error, entonces, pero con el 95%, depende con qué porcentaje estamos trabajando de confianza, podemos decir que son iguales. ¿Sí? A ver, chicos, no me pasaron el anfitrión, espera un segundo.
Bueno, ya Rupan es anfitrión, así le tomo la asistencia, ¿sí? Que varios deben estar preocupados por la asistencia, ¿no? Bien. Eh, bueno, ahí está la asistencia, ya está circulando. La pregunta del millón, chicos, ¿qué hacemos el miércoles que viene? ¿Volvemos a la presencialidad? Si volvemos a la presencialidad, tenemos que avisarle al profesor también, Julio Canavire, que vuelva a la presencialidad con su clase. También virtual, profe. De, ¿cómo? Que sea virtual, profe. ¿Es la presencial, profe? Bueno, simple. Vamos a hacer la votación. Si no, levante la mano los que quieren que sea la clase presencial. A ver, voy leyendo acá. Los que- Bien, ¿no? Acá dice virtual, 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 virtual. Estaba ganando la virtual hasta ahora, ¿eh? Ah, Disculpe, profe, ¿cómo se levanta sí. la mano? Ahí tienen reacciones. En reaccionar, ahí tiene para levantar la mano, ¿sí? O sea, están levantando la mano Ahí está, profe, gracias. los que quieren presencial, No, 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 virtual. Va, creo que dijo que virtual. levante la mano lo que querían virtual. Ajá. Bueno, igual están contestando varios acá, ¿no? También en el. A ver, no voy a compartir para que ustedes. Pero la verdad que varios están chicos. Wow, a ver, bueno, bajen la mano todo, lo vamos a hacer más simple. O sea, la virtual, si ustedes ven acá, ustedes están viendo inclusive están viendo acá, ¿no es cierto? En lo que sería, ya les vamos a mostrar. Fíjense que acá tienen virtual, ¿no? Acá tienen virtual y tenemos una cantidad. Sí, sí, pueden hacer la encuesta, pero igual estoy viendo acá. Varios están votando por la virtual, a ver. Bueno, vamos acá, vamos acá. Vamos a finalizar la votación de la asistencia, ¿sí? Bueno, acá no me deja crear una nueva encuesta. Bueno, no importa. La asistencia ya pasó, ¿sí? La asistencia esa que ya pasó digamos, la que ya está bajada, si no de última volvemos a tomar. Voy a pasar ahora que diga, no me deja crear una nueva. A ver, voy a ver si puedo crear una nueva encuesta, pero no me está dejando. A ver, la tendría que hacer en el aula virtual misma, pero yo la quiero hacer directamente acá en el Zoom, ¿sí? En el Zoom. Bueno, vamos a hacer de dos formas para corroborar. Ahora voy a mandar que dice, va a decir asistencia también, pero solamente van a poner presente el que quiera virtual. ¿Bien?
Después vamos a hacer de nuevo para el que quiera. Este, bueno, entonces ahora van a poner presente solamente los que quieran virtual, ¿sí? Ya habilito ahora las preguntas. El que no quiera virtual, o sea, quiera presencial, no pone nada, ¿sí? No marca. mm, Gana por goleada, por lo que veo hasta ahora, ¿no? O sea, de los 70 que están conectados, 74 hay 60 que, 61 que quieren virtual hasta ahora, ¿sí? Bueno, ahí vamos a poner, fíjense, son 61 de los 74, 73 sin contarme a mí, ¿sí? Que quieren virtual. Bueno, ya digamos que son mayoría, ¿sí? Que son mayoría. De todas maneras, ahora quiero preguntar quiénes quieren que sea presencial. Solamente van a poner presente el que quiera que sea presencial ahora, ¿sí? Porque hay algunos que ni deben estar conectados. Entonces yo quiero saber exactamente quiénes son los que quieren ser presencial para tener una idea. Vuelvo a reiniciar la votación. Solamente ponen presente el que quiera que sea la clase presencial a partir de la semana que viene. Mm. Son bueno, vamos a darle tiempo. Solamente los que quieren que sea presencial están votando ahora. Y son 9, ¿no? 9 contra 61. Sí, sí, no, para ser lo más justo, por eso estamos haciendo la votación, ¿no? Mm. Sí, son 12 alumnos lo que dicen presencial y hay uno. Por ahí dice algunos. A ver, bueno, son 12 contra 61, ¿sí? Eh, yo quiero preguntarle, levanten la mano, ¿quién tiene? Dice, en las 13 tiene física. ¿Quiénes son los que tienen física? Levanten la mano, a ver. Profe, Sí. es que ahora a las 2:30 tienen parcial los chicos de recuperatorio de física 2 y por eso no se conectaron ahora. Tienen Mm, recuperatorio. ¿a las 12:30? Sí, profe. Qué bueno si están haciendo, ya se fueron. Mm, Bueno. Bueno, si no voy a hacer una encuesta ahí en el aula virtual, pero bueno, en las próximas clases seguimos entonces virtual por las dudas.
porque la mayoría está pidiendo virtual, o sea, son pocos y por más que se hayan ido unos pocos, pero son recién 2:15, este, a varios dice que facilita, les facilita la virtualidad, bueno, qué problema este. Son- Bueno, voy a dejar una encuesta, a ver ahora. Profe, disculpe, quería dar un punto de vista. Yo creo que votamos lo que estamos acá presente en la clase teórica. Por algo se tiene que cumplir un horario. Sí, no entiendo a qué quiere llegar. Creo que se refiere a que ya votamos, profe, y lo que estamos ahora presentes en la teoría. Claro, si hay otros compañeros que están prefiriendo otra materia para recuperar, qué sé yo, acá estamos presentes los que estamos en la teoría. Sí, no, eso es verdad. Y bueno, por ahí por la teoría, el tema de la asistencia, yo por ahí flexibilizo el tema de los que no pueden cursar, digamos, la teoría, si trabajan o lo que sea, por ahí les doy la. No, 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 no van a quedar Claro, libres para la teoría. yo creo que tiene razón la compañera, pues somos, una que somos mayoría y la otra nos queda más cómodo por los horarios feos que estamos haciendo varias materias, ¿ve? Y se nos complica, y presencial. Es el tiempo del trabajo, también hay otras obligaciones. Bueno, seguimos por ahora virtual. El miércoles nos vemos virtual, ¿sí? Sí, profe, que sea Ya. virtual. Bueno, sí, nos vemos el miércoles de manera virtual, pero todavía nos falta unos temitas por ver, ¿sí? Pero cerramos que sigue virtual por ahora, ¿bien? Así que bueno, quédense tranquilos los que querían virtual. Vamos a terminar igual hoy día la clase un ratito antes porque tengo una reunión, ¿sí? Eh, a ver, estamos acá, ya le comparto pantalla. Compartir pantalla. Bueno, este es un ejercicio. Vamos a ver un poquito esto, lo que son las observaciones apareadas, ¿sí? Este, nosotros tenemos muestras apareadas o correlacionadas cuando sabemos de antemano, dice que una observación está relacionada con otra. Uno de los diseños pareados es cuando pueden ser observaciones tomadas al mismo tiempo, y el otro diseño de pareado es cuando pueden ser medidas tomadas en un mismo sujeto o unidad en dos oportunidades o tiempos distintos. Vamos al ejemplo, ¿sí? Generalmente las muestras pareadas tienen la misma cantidad de n, sería igual a n1 igual a n2, ¿sí? Para empezar. Pero no siempre es así. Pero digamos, si yo ya tengo distintas muestras, apareadas seguro no va a ser, ¿sí? Si es que tengo las n1 y n2 iguales, sí o sí puede ser apareada. Entonces, dice, ¿qué me aclara acá? Considera un procedimiento de estimación para la diferencia en media cuando las muestras no son independientes y las varianzas de las dos poblaciones no son necesariamente iguales. Un caso importante, dice, las observaciones se toman en pares, siendo tomados cada par bajo las mismas condiciones experimentales, con las condiciones variando de par en par. ¿Bien? Acá, por ejemplo, dice, en un experimento para contrastar cuál de los dos tipos de fertilizante A o B es mejor, se plantean dos parcelas de trigo
dos fertilizantes, ¿sí? Perdón, no sé si dijo. Dos parcelas de trigo con cada 10 zonas experimentales. Una de las parcelas se abona con el fertilizante A y la otra con la B, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos variables. El peso del grano X, el peso del grano de la parcela A con el fertilizante A y el peso del grano por la parcela que utiliza el fertilizante B. Entonces tenemos 10 zonas y se sacan muestras de las 10 zonas, ¿no es cierto? Ahí como está en la gráfica y vamos a ver cómo se resuelve esto, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer en primer lugar, quiero mostrarle gráficamente, la formulita que vamos a aplicar no es la gran cosa, no es difícil, ¿sí? Simplemente acá está el resumen de la fórmula que ustedes ya lo tienen en la hojita de resumen, ¿sí? Quiero ir más o menos derecho al grano para mostrarle cómo se calcula. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. En esta diapositiva dice el procedimiento comprende la diferencia entre cada par de observaciones, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a ver el práctico, voy a ver el práctico de hoy sería, no de hoy, sino de esta semana. A ver, ya vamos a tener el práctico de, bien. Si nosotros tenemos acá algún ejercicio y vemos a ver si hay alguno pareado, ¿sí? Por ejemplo, el 18. El ejercicio 18 que van a ver en la práctica, creo que la semana que viene recién empieza, nosotros vamos a plantear la diferencia. Ahí dice sin nitrógeno con nitrógeno. Son dos muestras de n igual a 10, en donde yo voy a ir poniendo la diferencia. Por ejemplo, si digo como X llamo a sin nitrógeno y ahí con nitrógeno, y si decido que va a ser mi variable compuesta de media, que va a ser por ejemplo X menos Y, yo tendría que ir poniendo acá la diferencia que hay, por ejemplo, de 0,32 menos 0,60 es menos 0,28, ¿sí? Iría acá. Después, 0,53 menos 0,43 es 0,10, positivo. Después, 0,28 menos 0,52 va a ser negativo y así. Así se me va a armar una columna de la diferencia. Ese D media, que volviendo acá a la presentación, es la diferencia, ¿ve? De 1, sería de 2 hasta dn, es la diferencia que existe entre cada uno de los pares ordenados. Bien. Después de eso, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular. Perdón, se me ha vuelto. Ahí está. Calcular la media y la desviación estándar de esa columna para poder aplicar esta fórmula que nosotros vamos a tener acá. En primer lugar, que definimos, fíjense que mudé acá, voy a poner más grande, el mudé se lo define como la esperanza de y menos x, entonces esperanza de x menos esperanza de y para estimar mu1 menos mu2. Ahí yo ya defino, podría haber sido al revés, hemos dicho, ¿no? Mu2 menos mu1, pero acá la definimos así. Entonces la fórmula de dónde surge el intervalo de confianza es de acá, de esta estandarización, y luego de esa despejada mu de D, que es el mu de la diferencia, obtenemos ese intervalo de confianza. Fíjense que nosotros vamos a tener el D media, que es la media de esa columna diferencia que hemos creado, y la desviación estándar de esa misma columna. ¿Sí?
Después todo lo mismo, digamos, el t con n-1 grado de libertad y obtenemos un resultado. ¿Bien? ¿Está bien esa parte? Bueno, más o menos está claro. Entonces, nosotros resolvemos y obtenemos el intervalo de confianza y vamos a decir, tomar la conclusión exactamente lo mismo que las diferencias de media que estamos viendo. Dentro del último, que es intervalo de confianza para lo que sería las proporciones, ¿sí? Tenemos la siguiente fórmula para el intervalo de confianza. Acá abajo está la formulita para el intervalo de confianza de diferencia de dos proporciones, ¿sí? Fíjese, por ejemplo, en este enunciado, ¿qué es lo que vamos a calcular? Dice, en un estudio que lleva a cabo el Departamento de Horticultura, ¿sí? Un investigador encuentra que a 5 grados centígrados 10 semillas de 20 germinaron, ¿sí? En tanto que a 15 grados 15 semillas de 20 germinaron, ¿sí? Ahí nos está dando ya una proporción y luego otra proporción. Calculen un intervalo de confianza, dice el 95%, para la diferencia entre las proporciones de la germinación de diferentes temperaturas y decida si hay diferencia significativa, ¿sí? Con esos datos que nos da el enunciado, fíjense que a 5 grados dice el 10%, 10 semillas de 20 germinaron. ¿Qué porcentaje es eso? ¿Sí? 10 semillas de 20 germinaron y 50. el otro, bien, y el otro dice a 15 grados centígrados, 15 semillas de 20 lo hicieron. Bueno, Ujú. nosotros después aplicamos la formulita esta que tenemos acá, entonces tenemos el P1, P2 y acá nos dice la proporción, 10 de 20 y 15 de 20. Directamente, esto sería el P1 que nosotros vamos a utilizar para estimar y el P2, ¿sí? Para estimar. Estos son los estimadores. Acá 1,96 el valor de Z para el Z de alfa sobre 2 cuando, para un 95% de confianza. Y este es el valor de lo que está entre en signo de radicación. Si P1 es 10 sobre 20, o sea, 0,5, entonces Q1 va a ser 0,5. Si P2 es 15 sobre 20, ahí no, si yo lo paso, a ver, 15 sobre 20, si lo llevo por porcentaje, es 0,75, ¿sí? Mm, Entonces, el Q2 va a ser 0,25. Entonces, con todos esos datos, se reemplaza en la fórmula y se obtiene ese valor, lo que nos da por concluir que no hay diferencia significativa entre los dos, eh, las dos semillas, o en la germinación en sí, ¿sí? No hay diferencia significativa, por eso se concluye eso, ¿sí? Bueno, más o menos ustedes quiero que cerrar con algo, con algo del software para decirle que cómo podemos aplicar, por ejemplo, tenemos un ejercicio con dos muestras, ya vimos el otro día, ¿no es cierto? Pero quería tomar un ejemplo y mostrar rápidamente, ¿sí? Un ejercicio en donde nosotros vamos a tener que calcular, por ejemplo, a ver, esta creo que es de muestra pareada, el 24, ya les muestro. Estoy buscando acá el enunciado. Sí, ahí tiene habilitado algún micrófono. El 24 dice, ¿sí? Se supone
que los individuos, voy a ponerlo acá. El enunciado dice, se supone que los individuos con asma extrínseca de origen alérgico conseguirán una mejoría de su capacidad vital si se someterían, dice, a un ejercicio de control de respiración, si en 10 de tales individuos se obtuvieron los resultados adjuntos respecto a la capacidad vital y a la variable y a la variable se considera normal. ¿Puede considerarse cierta afirmación anterior? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Dice los individuos con asma extrínseca, entonces, consiguieron una mejoría si se supone un ejercicio de control de respiración. Y acá están viendo el antes y el después, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Vamos a inferencia basada en dos muestras y dentro de lo que serían dos muestras, porque casi está en caso de apareada, ¿sí? Entonces, decimos que vamos a analizar digamos, las columnas antes y después, y acá vamos a ver el intervalo de confianza, y el intervalo de confianza, si no nos pide un intervalo de confianza en particular, trabajamos con el 95%. Acá vamos a ver ya en la próxima clase, vamos a rever este tema porque vamos a comparar con los test de hipótesis, donde tenemos acá, por ejemplo, test bilateral, unilateral, todo eso ya lo vamos a ver con el otro práctico. Vamos a ver solamente analizar el tema de intervalo de confianza y nosotros vemos acá lo siguiente. La media de la diferencia de media nos da menos 7,5. La desviación estándar de esa diferencia de medias me da 5,28. Acá ya hizo el cálculo el software de agregar a una columna y esa calcula la media, la desviación estándar. Y el límite inferior me dice que me da entre menos 11,3, perdón, menos 11,3 y menos 3,73, ¿sí? Quiere decir que, que con el tratamiento ese de control de respiración, que sería después, sí mejora, ¿sí? Porque acá quiere decir que este es mayor. Y si es mayor, quiere decir que mejora. O sea, acá me da el límite inferior y límite superior. Eso es lo que me importa. Ya en la próxima clase vamos a analizar el test bilateral, el valor P, y que llegamos a la misma conclusión que los intervalos de confianza, ¿sí? Bueno, la próxima clase también le voy a dar un ejemplito más relacionado a lo que sería intervalo de confianza, pero también ya vamos a ver con test de hipótesis, ¿sí? Porque estos últimos dos temas están relacionados completamente en los tipos de problemas que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Bueno. Bueno, hasta acá nomás vamos a llegar hoy día. Así continuamos el próximo miércoles de manera virtual, seguimos. Así que bueno, por hoy sería suficiente, ¿sí? Y no quiero avanzar más porque ya no estamos desfasando, sino con la práctica. ¿Bien? Ya la semana que viene estamos más cerca. Bueno, eso sería todo por hoy, estimados alumnos, así que nos estaremos viendo directamente el miércoles a la misma hora. Bien, hasta Bien. luego.